Seguimos en BTV Noticias y es momento de entrevista. Una noche buena que volvió a ser fatal. 2 mujeres asesinadas, 2 casos nuevos de femicidio, otra joven más que está en situación muy delicada. Y volvemos a hablar una y otra vez sobre estos casos. Hoy lo que les proponemos es profundizar y para eso hemos invitado a Marina Morelli, abogada, integrante de la Red Uruguaya de Violencia Doméstica. Gracias por estos minutos. Por favor, al medio, por siempre estar preocupado en un abordaje que sea un poco más profundo que dar la noticia que horroriza, sabemos, pero hay que ir un poco más allá siempre. ¿Qué es lo que pasa en las fiestas que podrían llegar a ser proclives para que se exasperen algunas cosas y terminen produciéndose más de este tipo de casos? ¿O lo visualizan así desde la red? Quienes trabajamos en violencia hacia las mujeres, en el ámbito familiar, sabemos que estas fechas son fechas complicadas donde recrudece todas las formas de violencia. Y es por eso que, bueno, la forma más trágica que son estos femicidios íntimos, en este caso, se suceden. Pero se intenta siempre tratar de dar los servicios y concientizar que estas fechas de unión familiar y que la gente piensa con copas de champán, para otras mujeres y para muchas, en realidad son tiempos de horror, de espanto y de sometimiento. Hace, por ejemplo, algunos años esto costaba que se comprendiera y de hecho había muchos servicios públicos que ni siquiera funcionaban en las fechas. Por suerte hemos avanzado bastante en eso, ¿no? Resta avanzar, pero hemos avanzado. Ni que hablar que, bueno, que ahora por lo menos hay a dónde llamar, etcétera, pero la verdad es que siguen habiendo un alto número de casos, por lo menos si se compara con el resto de la región y en cantidad de población sigue siendo alto. Y uno se puede preguntar, porque ha habido cierta inversión en, por ejemplo, en tobilleras, hay casos de restricción de acercamiento, etcétera, y sin embargo, una y otra vez vemos noticias en las que se violan esos cercos perimetrales o, bueno, que terminan en estos casos de muerte. A su juicio, ¿qué es lo que está faltando a nivel de abordaje? ¿Qué pata es la más débil de todo este eslabón para poder dar otro tipo de respuestas? Sí, son varias las patas débiles, pero quizá para tratar de concentrar estos minutos, yo creo que el gran debe y el gran problema es no poder visibilizar la problemática como una problemática multicausal. El femicidio, que es esta expresión más violenta y más trágica de la violencia hacia las mujeres, no sucede solo por una cosa, sucede por muchas cosas. Si uno espera que la respuesta venga de un sistema como el sistema legal, o si uno espera que la respuesta solo venga del sistema educativo, uno sabe que parte de un error de diagnóstico y que esa respuesta en solitario siempre va a fracasar. Por lo tanto, tomando en cuenta que es un problema multidimensional, deberían existir políticas públicas integrales que pudieran afrontar esta situación. Y ahí hay una falla del Estado, pero también hay una falla de la sociedad, porque nosotros vivimos, pese a lo discursivo de respeto hacia los derechos humanos de las mujeres, aún vivimos en un sistema hegemónico que desprecia, que mutila, que invisibiliza, que acalla y que asesina a las mujeres. Y en eso no solo tiene que ver el Estado como tal, en el cumplimiento de sus obligaciones y de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y de cumplimiento a esas obligaciones que asumió en los tratados, en los sistemas de protección de derechos humanos de las mujeres, sino que también tenemos que ver todos y todas. Y ahí es un problema de involucramiento. Claro, nos gusta espantarnos de la noticia que vemos por TV, pero no logramos asociar a nuestra cotidianeidad cuáles son esos hechos, esas actitudes, esos discursos y esas conductas que contribuyen a fortalecer el sistema que en definitiva causa esa muerte. Nos gusta verlo como algo alejado, algo que en realidad no tiene mucho que ver conmigo. Me paro desde un lugar distinto, un poco elevado y visibilizo eso como una tragedia que sucede a otras cuando en realidad nos está sucediendo a todas, ¿no? No se salva a nadie de esto. Claro, ahora, claro, esos son cambios profundos que llevan tiempo. Se habla mucho de, por ejemplo, incorporar estos temas de otra manera en la educación de los más chiquitos, etcétera. Pero eso lleva tiempo y mientras tanto, a corto plazo es evidente que, bueno, que hay cosas para hacer para prevenir casos que terminen en la muerte de más mujeres. Y en ese sentido, una pregunta que porque ha estado arriba de la mesa es qué implicaría o en qué ayudaría que se declarara esta situación como emergencia nacional. ¿Por qué eso sería importante?
Bueno, la emergencia nacional es importante porque permite al Estado poner como principal foco las políticas públicas que tengan que ver con el tema. El Estado muchas veces las aborda no de manera integral, sino que va una acción despegada de la otra y ni siquiera conecta entre sí formando un sistema lógico, sino que también es un tema de segunda. Un tema que no tiene presupuesto como debe tener, es un tema que desde el Estado lo veo como un tema de segunda. No interesa tanto, en realidad siempre hay otras cosas que son mucho más relevantes, mucho más jerarquizadas desde el punto de vista estatal que la violencia hacia las mujeres. Declarar la emergencia tiene que ver con presupuesto, pero también tiene que poner a las mejores personas con un nivel de experticia y un tratamiento riguroso de la temática en los lugares en los que tiene que estar. Y eso también, la carencia de recursos humanos calificados a nivel estatal para diagramar estas políticas ha sido muy evidente, al punto tal que al Estado uruguayo en los últimos tiempos lo ha nutrido la sociedad civil, porque no nos olvidemos que el Estado uruguayo no arrancó de cero, arrancó de -30. No hace tanto tiempo, y estoy hablando del año 2000, 2001, el Estado uruguayo negaba que la violencia hacia las mujeres existiera como tal. En realidad la violencia hacia las mujeres era un tema de las feministas que querían acabar con la patria, con la familia, hasta con la propiedad privada, pero no era un tema que existiera. De hecho, el mejor argumento del Parlamento uruguayo para no promulgar la ley de violencia intrafamiliar era que eso sucedía en el espacio privado, que eso el Estado no se tenía que ocupar. Y de esto no hace tanto, lo que pasa es que la gente a veces olvida el trayecto recorrido, ¿verdad? Bien, ¿qué perspectiva o qué expectativa tienen respecto a la próxima administración? Han habido varios pronunciamientos por parte, por ejemplo, de la vicepresidenta electa, por el lado de que va a haber, por ejemplo, presupuesto para que se implemente la ley de violencia doméstica. Bueno, eso es muy importante, sobre todo considerando que el Partido Nacional, la mayoría votó en contra de esa ley, ¿no? El compromiso de asumir presupuestar una ley que no se votó implica que hubo un reconocimiento posterior de que esa ley, aunque no se votó, era necesaria en el país. Esperemos que la administración continúe las políticas públicas que han existido en esta materia y que han sido evaluadas como altamente positivas y que pueda profundizar en cada una de ellas, ¿verdad?, para poder avanzar. Sabemos que no todo tiene que ver con el Estado, pero el Estado es una parte importante de esta transformación. ¿Es correcto que la custodia sea para las víctimas y no para el victimario? Sí, claro, porque la custodia... Este es un tema, además, que se insertó de manera muy floja, ¿no? Porque estaba en plena campaña electoral, fue de quien era candidato a presidente y hoy presidente electo, y no tuvo como una discusión muy profunda. Quizás, si usted pregunte a muchas personas, quizá encuentre más de un posicionamiento. Yo, que trabajo con víctimas de violencia familiar hace 20 años, le puedo decir que la medida es una medida de protección, que está bien que sea destinada a la víctima esos recursos estatales y que no es una custodia como imaginamos una custodia policial en un narco, una custodia policial en un traslado. No se trata de una simple custodia policial, sino que tiene aristas muy específicas y no estamos hablando de cualquier situación de violencia hacia las mujeres basada en género, sino en una situación evaluada de alto riesgo, lo cual significa que la vida de esa mujer está en riesgo. Claro, el debate surgía por el lado de, bueno, ¿por qué la víctima, que ya es víctima de toda una situación, tiene que convivir con toda esta situación de que una custodia lo persiga para un lado y para el otro, cuando en realidad sería el victimario el que tienen que cuidar de que no se acerque a esa mujer o no haga algo malo? Porque tiene que encima... la custodia no persigue de un lado para el otro. La custodia garantiza el derecho a la vida, porque, como le digo, no en todos los casos de violencia hacia las mujeres la custodia es necesaria, porque no en todos los casos existe un alto riesgo de vida. Ahí lo que está peligrando es la vida. Bien. Y es necesario que el Estado esté allí. Y la mejor respuesta es que, bueno, desde que esas custodias existen y también los mecanismos electrónicos de seguimiento existen, hay mayores garantías. Hay que mejorar, pero ha habido mayores garantías. Mariana Morelli, gracias por estos minutos. A ustedes.